Módulo 2, Seminario en Cadena de Custodia, Hunter, Colombia. En este módulo vamos a mirar lo correspondiente al marco conceptual y será el módulo 2A. Recordemos que tenemos una serie de módulos, pero cada uno de ellos se puede dividir en submódulos, pues para que las clases sean más cortas, más sencillas y más prácticas. Entonces, este módulo nos va a tratar del marco conceptual. Ya vimos en el primer módulo todo lo referente a las recomendaciones, pautas iniciales y el marco histórico de la cadena de custodia, empezando pues desde los años 90 con las necropsias médico-legales, hasta llegar al año 2004, donde inició el sistema penal oral acusatorio con el primer manual de cadena de custodia para la ley 906, que es en este caso la que aplica en el nuevo sistema procesal penal. ¿Este módulo de qué va a tratar? Vamos a mirar qué es la cadena de custodia, vamos a mirar los requisitos de validez de la cadena de custodia, cuándo se aplica la cadena de custodia y quiénes deben aplicarla, que es supremamente importante. También vamos a mirar unos componentes que no estaban en otros manuales y que de pronto en otras partes no se han analizado, que es la capacidad demostrativa, y vamos a analizar qué es elemento de prueba y qué es evidencia física. ¿Será que son lo mismo o no? Vamos a tratar ese tema más adelante. Entonces, arranquemos. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia serán los formatos. Preguntamos nosotros constantemente y cuando hablamos de cadena de custodia la gente inmediatamente se traslada a esto. Formato FPJ7 y formato FPJ8, que son rótulo y registro de cadena de custodia. Entonces, comúnmente la gente cree que esto es la cadena de custodia. Llenar los formatos y pegarlos en los elementos, embalarlos y rotularlos y que queden así. Recordemos que estamos en versión 4 de los formatos de cadena de custodia. Versión 4. Versiones anteriores no sirven. Y recordemos que los cambios en formato versión 4, eso ya lo tenemos en nuestros videos de diligenciamiento de formato de rótulo y de registro de cadena de custodia, que aquí también vamos a enviarles el enlace para que los puedan ver, que nos dice que en la versión 4, por ejemplo, ya no es día, mes, año, sino año, mes, día, y el año es en 4 dígitos, no en 2. Ya se le agrega el número ID o ID, que es el número que arroja el sistema SPOA de la Fiscalía cuando lo ingresa uno el elemento al sistema. Bota ese número y uno debe colocarlo aquí, en esta parte donde dice ID o ID. Y que le han quitado al formato una parte importante que decía que era uso exclusivo de policía judicial, porque muchas entidades externas decían que como estaba marcado con ese, digámoslo así, con ese título, pues que ellos no lo podían diligenciar. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Para que cualquiera que tenga que recolectar un elemento y embalarlo, pues lo haga con base en su actividad o su función. Entonces, la cadena de custodia no son los formatos. La cadena de custodia es un procedimiento, más bien un proceso o sistema, que es continuo y documentado. ¿Por qué? Porque en todo momento se tiene que asegurar y en todo momento se tiene que registrar su actividad. ¿Quiénes deben aplicar la cadena de custodia? Todos los servidores públicos, pero también los particulares, que por sus funciones entren en contacto con elementos de prueba. Servidores públicos, pues los típicos, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación y su cuerpo técnico de investigación, pues que son los que más entran a dominar, manejar y administrar estos elementos de prueba. Pero también pueden haber particulares que estén encargados de esta función. ¿Por qué no? Un inspector de policía que hace una inspección técnica cadáver en una zona donde no hay ni Policía Nacional ni Policía Judicial. Un comisario de familia que recolecta unas muestras de fluido biológico que son entregadas por alguna madre de familia en una vereda, que viene de una vereda a una cabecera municipal y se las entrega, y ella debe hacer tránsito de estos elementos a Policía Judicial y a la Fiscalía. Una persona asistencial, una persona del centro médico que recibe una víctima, por ejemplo, de agresión sexual, y debe activarse el protocolo o la ruta de atención y deben procederse a recolectar las muestras. Estas personas deben recolectar esos elementos, someterlos a cadena de custodia, preservarlos y custodiarlos, hasta que la autoridad competente o policía judicial vayan u ordenen que se vaya por ellos. Entonces todos los que por razón de sus funciones entren en contacto con esos elementos deben garantizar dos cosas muy importantes. Son una serie de requisitos, pero los más importantes son estos dos: la autenticidad y la capacidad demostrativa, que lo vamos a definir más adelante. Trataremos de que sea una manera muy puntual, muy concisa, pero que a la vez sea muy práctica de recordar y de entender. ¿Cuándo
se aplica la cadena de custodia desde el mismo momento en que se encuentra un elemento que se identifique hasta que se ordena su disposición final. Aquí seamos muy conscientes de algo. Cuando usted, por ejemplo, incauta un arma de fuego, Policía Nacional en un procedimiento, pues esta arma de fuego inmediatamente no se ordena finalmente sobre ella, no. Esta arma de fuego va a reposar de manera provisional en algún sitio. Entonces, cuando se incauta un arma de fuego que una persona aporta y lleva consigo, esta arma de fuego se le solicita a la fiscalía, mientras que la autoridad judicial ordena lo final, se le solicita una disposición provisional, y esa disposición provisional generalmente es en los almacenes de armamento de la Policía Nacional o del Ejército Nacional. Esta disposición provisional es para que el arma esté asegurada mientras que la autoridad dispone finalmente sobre ella. ¿Qué sucede con esto? Aquí podemos hablar de que ya salimos de la cadena de custodia. No. Tenemos que esperar hasta que se dicte una medida de fondo sobre el elemento una vez que se concluya el proceso o que la autoridad considere que ya es suficiente. ¿Qué medidas pueden tomar? Como lo decíamos, devolución, destrucción, comiso a favor del Estado, entrega, etc. Entonces, una vez que la autoridad ha ordenado esto, de manera provisional se espera, y cuando ya se ordena finalmente tiene que ir la autoridad que estaba a cargo de ese elemento a reclamarlo para que se entregue, se haga lo que ya hemos mencionado. Entonces, no es lo mismo, ¿no? La cadena de custodia se preserva o se aplica desde que se encuentra el elemento, se identifica, se somete a ese sistema hasta que la autoridad competente disponga de manera concluyente sobre el elemento. ¿Dónde se aplica esa cadena de custodia? En todo momento. No es que la hacemos por partes, por épocas o porque es el primer trimestre o el segundo, no. Desde que se encuentra debe ser ininterrumpida la cadena de custodia hasta que se ordena la disposición final. Como habíamos hablado, ¿qué es la capacidad demostrativa? La capacidad demostrativa es esa aptitud que tiene un elemento X, cualquiera que sea, de probar algo ante la autoridad. Es decir, la vocación probatoria que tiene ese elemento. Se debe aplicar en dos formas o en dos momentos. Ya lo vamos a explicar. ¿Por qué se puede perder esa capacidad demostrativa? Primero, se puede agotar por análisis técnicos, es decir, que la actividad pericial hizo que se agotara la muestra, por ejemplo, que la actividad pericial hizo que se degradara la muestra. Entonces, supongamos que se contaba con una papeleta de sustancia estupefaciente y en la prueba pericial, inicialmente en la de PIPH, que es la preliminar, pues se agotó una parte y en la prueba pericial final, pues se agotó toda. Entonces ya se concluyó con la muestra. Pero se le extrajo esa capacidad demostrativa, es decir, eso, a pesar de que ya no está la muestra como tal, no está la sustancia pulverulenta, ya está el dictamen, que es lo que realmente se va a sustentar en la audiencia, el resultado que arrojó esa muestra. Igual, cuando hablamos de estupefacientes, recordemos que debe haber de pronto un remanente por allá en otros almacenes, o de pronto ese remanente ya fue destruido por orden de la fiscalía. ¿Cómo más se puede perder la cadena, la capacidad demostrativa? Por la naturaleza del elemento. Hay muchos elementos, sobre todo los elementos biológicos, los elementos genéticos, las sustancias vegetales, que con el paso del tiempo se van a ir degradando, van a ir perdiendo sus condiciones, sus calidades, y pues por consiguiente ya no van a estar en las mismas condiciones que estaban cuando se recolectaron. Sobre todo si son muestras genéticas y las embalamos, las rotulamos, pero no las sometemos a cadena de frío, por ejemplo, cuando están en estado líquido, pues estas muestras se van a degradar rápidamente. Por ejemplo, una sustancia vegetal que no se preserva de manera idónea se va a perder por su naturaleza en un periodo muy breve de tiempo. ¿Por qué? Porque se va a descomponer, y así con muchos otros tipos de muestras. Por eso el manual de cadena de custodia nos dice en unos apartes, que es la página 42 a la 56, el esquema de identificación y recolección de elementos y su preservación, como es lo más adecuado para poder que un elemento se preserve todo el tiempo que sea necesario dentro del proceso. En conversaciones con entidades como medicina legal se puede uno dar cuenta que hay muestras que llevan meses o incluso años que ya tienen en sus almacenes transitorios, sus almacenes de medicina legal allá guardadas, y que ya ni siquiera tienen ninguna capacidad de demostrar perfil genético, pero igual las tienen allá porque la autoridad no les ha ordenado nada. Y están a la expectativa de que la policía judicial o que la fiscalía ordene algo al respecto. Entonces, por eso también, por su naturaleza o por el paso del tiempo, se pueden perder esa capacidad demostrativa de los elementos. ¿Y cuándo se puede verificar esa capacidad demostrativa? En cualquier momento la autoridad puede ordenar que se verifique. ¿Por qué? Porque es que los elementos probatorios, precisamente,
por esa condición que tienen, pueden ser objeto de desaparición, daño, alteración, que puede ser por el paso del tiempo, de manera accidental, pero también puede suceder de manera dolosa por alguien que quiera hacer el daño sobre ese elemento para que ya no sirva para demostrar algo. Vamos a explicar algo que es muy importante en este punto. Por ejemplo, yo, al momento de tomar algo que considere elemento de prueba, debo tener en cuenta estos dos puntos. La identificación y recolección del elemento y el embalaje y protección de ese elemento. ¿Por qué? Porque en estos dos tiempos, en el primero que es la identificación y recolección y en el embalaje, yo debo garantizar esa capacidad demostrativa de esa evidencia. Cuando yo voy a una escena del delito, la capacidad demostrativa se maneja en esos dos tiempos, o sea, en esos dos puntos es importante tenerla en cuenta. Primero, cuando yo voy a la inspección al lugar, llego al sitio, ¿será que yo debo llegar a la escena a mirar a ver qué más, o sea, recoger lo que más pueda? Y entonces aplico método de búsqueda y digo, no, me llevo este mouse, me llevo este cuaderno, me llevo esta estatua, me llevo esta piedra, me llevo este pedazo de tierra. No, no se trata, perdón la expresión, del famoso programa Un Minuto para Ganar, que es que en un minuto le entregan a usted un carrito de compras y usted en un supermercado pasa por todas las bahías del supermercado lo más rápido que puede echando lo que alcance. Eso no es la forma en que uno debe identificar y recolectar elementos. La identificación y recolección de elementos de prueba debe obedecer a unas actividades previas de verificación, a una hipótesis que se maneja por información recolectada previamente, por entrevistas, por lo que averiguó el primer responsable. O si es bajo una orden a policía judicial, pues esta actividad de identificación y recolección de elementos debe obedecer a esa información preliminar que la Fiscalía tiene en su poder y que nos está entregando para poder ejercer bien la actividad. Así debe ser la identificación de elementos de prueba, porque si no, pues hay muchos elementos que podría cualquiera acercarse a la Fiscalía y preguntar cómo están los almacenes de evidencia en este momento de llenos de elementos probatorios que los policías nacionales o policías judiciales, servidores, agentes captores recolectaron en su momento, que se enviaron a los almacenes y allá están desde que se recolectaron y nunca se hizo nada con ellos. Y peor, murió el proceso, se dio por terminado, o sea, por archivo, preclusión, absolución, condena, lo que sea, y los elementos no se dispuso nada sobre ellos y están allá y ahora es más complicado todavía disponer sobre ellos. Porque no hay una autoridad que se haga cargo de esa actividad. ¿Por qué? Porque cuando usted ya tiene un caso que ha sido cosa juzgada y usted va a la fiscalía y dice, es que tengo este elemento de prueba, la fiscalía va a decir, qué pena, pero eso ya está en el juzgado. Cuando usted va al juzgado, ¿qué le va a decir al juzgado? Qué pena, pero ya se condenó, se precluyó, bueno, se absolvió, ya eso no está en mi poder. Eso es cuando el proceso termina, se devuelve a la fiscalía o se va al archivo central. Y usted va al archivo central y en el archivo central que le van a decir, qué pena, pero no somos autoridad competente para disponer sobre un elemento. Vaya al juzgado y así va a estar usted dando vueltas y al final no va a poder resolver nada sobre eso. Entonces tengamos en cuenta que cuando yo voy a identificar un elemento es porque realmente lo voy a utilizar y voy a estar pendiente de él, si no, pues no cumplimos ninguna función. Capacidad demostrativa en la identificación y recolección. No llevarme lo que sea, lo que se me atraviese, no, es que lo que yo voy a recolectar realmente, como esta arma de fuego que está aquí, realmente es porque va a probar algo, si no, ¿para qué lo recolecto? Y la capacidad demostrativa en el embalaje y la protección. Una vez que yo he identificado un elemento y lo considero de prueba, pues yo debo garantizar que ese elemento preserve esa capacidad demostrativa hasta que la autoridad pueda percibirlo, pueda tenerlo enfrente, pueda aplicársele el principio de inmediación, se llama eso, para después de esa inmediación aplicarle la contradicción, si no, no cumple ninguna función tampoco. ¿Cómo así? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Tengo una USB. Yo recolecto esta USB en el lugar de los hechos y la cadena de custodia me dice que para elementos electrónicos, magnéticos o que almacenen información, yo debo preservarlos de los campos electromagnéticos. Entonces, estos elementos, al igual que por ejemplo este perfil de redes sociales que se recolectó, se sugiere que sea sometido a bolsas antiestáticas. Aquí está dentro de una bolsa antiestática y después de la bolsa antiestática está el embalaje. ¿Para qué? Para preservarlo de esos campos electromagnéticos. Resulta que no lo hice. La embalé simplemente en una bolsa, ya, y le puse el rótulo. Lo mandé al almacén de evidencias, allá me lo recibieron y ya quedó guardado. Por cosas del destino, por accidente, por corrupción, por lo que sea,
este elemento le cayó un campo electromagnético y se dañó la información que había en su interior. Y usted lo mira por fuera y usted dice, ¿la USB es auténtica? Es decir, ¿tiene las condiciones que tenía al momento de recolectarla? Pues sí, es auténtica, tiene su misma carcasa, hasta de pronto el número serial, los mismos rayones, pelones, todo. Pero ¿tendrá capacidad demostrativa? Entonces, primero, cuando yo voy a identificar un elemento, pues que ese elemento realmente vaya a demostrar algo en ese primer tiempo. Y segundo, una vez identificado que sí va a demostrar algo, debo preservar esa capacidad demostrativa de tal manera que no se afecte, no se pierda y no se dañe, como vamos a ver en los requisitos de validez más adelante. Esos son los dos tiempos de la preservación de la capacidad demostrativa. Sigue. Resulta que yo tengo un elemento que contiene material probatorio. Por ejemplo, sobre un vaso dejaron una impresión latente, una impresión dactilar, en este caso bidimensional. Yo aplico reactivos pulverulentos, físicos o químicos, bueno, si son pulverulentos es porque son físicos, o reactivos químicos y revelo esa huella y la extraigo mediante dactilotecnia de campo para enviar al laboratorio. La pregunta es, ¿qué hago con el vaso? ¿Lo recolecto, lo embalo y lo rotulo o no? ¿Qué hago con él si ya no tiene elemento de prueba? Ah, es que puede tener saliva y la saliva puede ser evidencia genética. Pues siento decirle que si usted considera que el vaso tenía evidencia genética y sin embargo le aplicó primero reactivos pulverulentos, es porque no conoce el orden jerárquico en la identificación de elementos de prueba. ¿Por qué? Porque para identificar un elemento de prueba va por orden jerárquico. Primero la evidencia genética, porque es la que más fácil se puede dañar, y después se continúa pues en su nivel de importancia o de posibilidad de daño. Entonces, si usted consideraba que podía tener una evidencia genética, pues no hubiera hecho exploración lofoscópica, no le hubiera aplicado reactivos pulverulentos. Ahora, si el vaso en realidad ya miramos y es muy factible que no tenga nada, pues no hay necesidad de embalarlo. Eso lo debe decir el investigador que está de líder en el caso en el momento. Que el investigador lo embaló el elemento. Ah, ya es cuestión de él, ¿por qué lo embala y lo rotula? ¿Por qué va a someter ese elemento a cadena de custodia y qué le va a pedir a ese elemento que le realicen como peritaje o como análisis? No es que solicito que al vaso le verifiquen qué, si ya no tiene nada que pedirle. Entonces lo mando al almacén de evidencias. Como les decía, los almacenes están llenos de elementos que policías judiciales, policías o cualquiera que los han llegado al proceso los han recolectado y se han enviado y allá están y nunca se les pidió nada, nunca se llevaron a audiencia, nunca se hizo nada con ellos, nunca se probó nada. Entonces no se trata de eso y por eso este manual precisamente introduce ese término de capacidad demostrativa o lo refuerza, podríamos decir así. Pero ¿qué nos dice el manual de cadena de custodia, esta última versión que es del 2018, sobre esos elementos que perdieron su capacidad demostrativa? Nos dice que para estos elementos la autoridad competente, una vez que se haya sometido a contradicción ese elemento, es decir, se haya hecho la actividad del debate probatorio sobre él, pues que la autoridad competente debe tomar una disposición final sobre ese elemento, como ya mencionábamos, de entrega, de devolución, de comiso, de extinción de dominio, de lo que se estime correspondiente. Es en el lugar de los hechos el investigador quien decide si lo lleva o no lo lleva, pero cuando ya está embalado y rotulado, ahí sí ya es correspondencia de la autoridad competente. ¿Qué es elemento de prueba y qué es evidencia física? Muchas personas tienen estos tipos de discusiones, lógicamente constructivas en la medida de la posibilidad, nos llaman y nos piden asesoría sobre este término. Mira, ¿será que esto es un elemento de prueba o una evidencia física? Lógicamente, a nivel de definición, netamente definición, pues cada uno es diferente. Evidencia física es una cosa y elemento de prueba es otra. Si hablamos a manera de simple definición y etimología de las palabras, pues evidencia es algo que nos muestra algo. Física pues es algo tangible, aunque recordemos que como evidencia física también tenemos los mensajes de datos y otras cosas que vamos a relacionar más adelante. ¿Y qué es elemento de prueba? Es algo que ya demuestra algo, algo que como dice la palabra nos va a probar. Tiene, como decíamos, esa vocación, ese carácter, ese contenido probatorio. Entonces, si bien es cierto a nivel internacional incluso, a nivel interno de Colombia muchas personas manejan la diferenciación entre uno y otro. ¿Por qué? Porque antiguamente se hablaba de evidencia física cuando uno llegaba a la escena, aplicaba método de búsqueda y yo observaba y decía, un arma de fuego. Y uno decía, pues eso es una evidencia.
recolectemos la evidencia, recolectemos la vainilla, recolectemos el arma, recolectemos la sangre, recolectemos esto. Muchas evidencias, ¿por qué? Porque era algo que surgía de aplicar una observación objetiva, es decir, que una evidencia física valga su definición puntual, según la resolución 6394 de 2004, que era la que la trajo más explícita. Evidencia física era todo elemento que permitía objetivar una observación. ¿Cómo así? Es decir, yo estoy aplicando mi método de búsqueda, mi hipótesis con base en las informaciones, en todo, y ese elemento con base en la hipótesis de violación, de hurto, pues hace que mi observación se conduzca hacia ese elemento. ¿Por qué? Porque tiene algo que ver posiblemente. Evidencia física. Pero se decía que una vez que yo esa evidencia física la envío al laboratorio, el laboratorio aplica los correspondientes análisis y obtiene el dictamen, nos va a decir, ese elemento que usted encontró, que parecía un arma de fuego, no es un arma de fuego. ¿Por qué? Porque no dispara, no arroja un proyectil al espacio. Se le hizo la prueba de estado de funcionamiento, pero no funcionó. Es un elemento contundente o de pronto ya lo podemos aplicar en la legislación colombiana, no como arma de fuego, sino como partes de un arma de fuego, que también podría ser punible. Pero arma de fuego como tal no es, porque no dispara, no funciona. Entonces, sí, objetivó mi observación, es una evidencia física, pero no se pudo convertir en elemento de prueba. No se pudo convertir en elemento de prueba. Entonces, esa es la diferenciación normal, pero ojo, para la legislación colombiana no son diferentes, es decir, son lo mismo. Ya les voy a explicar más claro. Entonces, ¿qué es ese elemento de prueba? Lo que nos demuestra algo, nos conduce a la verdad. Nos proporciona bases científicas para que la investigación, pues, se encamine de la manera que realmente se aplique de forma idónea, de forma adecuada, de forma legal, la administración de justicia. La identificación de autores o de partícipes, lo que podemos denominar cómplices, bueno, ya todo eso lo mirarán en la parte penal, los determinadores y demás. Entonces, la identificación de autores lo podemos ver en la coautoría, también en el concierto para el que les recomiendo que se vayan al Código Penal, en la parte general, en los primeros 100 artículos, van a encontrar, y también que se vayan a artículos como el 340 del Código Penal, que es el concierto para delinquir, y van a encontrar que son formas en las cuales se puede presentar participación de varias personas. ¿Por qué les digo esto? Porque un elemento de prueba nos puede vincular a diversas personas en una misma conducta. Por ejemplo, un computador. Un computador puede contener información contable, puede tener información de registros fotográficos o demás que nos lleve a vincular a varias personas a una misma actividad. Será un elemento de prueba para autor o autores. ¿Qué es lo importante? Que estos elementos probatorios, estas evidencias físicas, como sea que lo llamemos, que ahorita vamos a explicar más, nos hagan esa conexión, ese nexo entre el autor, la víctima, la escena y la conducta. Y entonces podamos aplicar las directrices, digámoslo así, o las puntualidades sobre la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, etcétera, que ameritan sobre cada conducta en particular. Recuerden, vínculos, víctima, victimario, hechos y conducta. Entonces, eso es lo que debe hacer un elemento probatorio, hacer esos nexos, esos vínculos. Que es que la persona diga, no, yo no estuve, yo no hice, pero un momento, hay un video donde usted aparece en la escena. Un momento, es que los CDRs de su equipo celular estaban ubicados en la escena en el momento, y es que usted tiene unos mensajes amenazantes. O, por el contrario, la impresión dactilar suya está en la escena donde se cometió el delito. Todos estos nos vinculan a las personas, a los hechos, a las víctimas y a las conductas. Confirmar o descartar que si hubo o no hubo conducta punible, como decíamos con el arma de fuego. ¿Será que hubo? ¿Será que no hubo conducta? Pues hombre, si le hacemos un estado de funcionamiento de un arma, asesinaron a una persona con un arma de fuego y vamos a mirar el arma que está portando usted en este momento y le hacemos la prueba pericial y resulta que no dispara, pues es muy difícil que usted haya asesinado a esa persona con un disparo. Esto, a simple luces de primera mano, podría decir que al encontrar una persona con un arma de fuego, pues fue la que cometió el delito, pero recordemos que no nos podemos dejar guiar por las primeras hipótesis, sino que tenemos que indagar más. Reconstrucción de hechos. La reconstrucción de hechos se basa también no solamente en elementos de prueba, sino en otras cosas. Es muy recomendable que nos traslademos al seminario de administración del lugar de los hechos, que ya van a encontrar en nuestro portal de YouTube, donde van a poder mirar, por ejemplo, los bosquejos topográficos. Nosotros somos muy interesados, muy preocupados porque se hagan los bosquejos topográficos en las escenas del delito.
¿Por qué? Porque esto nos da relaciones exactas de espacio, de distancia, de ubicación de elementos de prueba, que después cuando yo vuelva a la escena puedo volver a ubicar prácticamente la escena de la misma forma en la que estaba. Y realmente se puede hacer una reconstrucción, porque si no la hacemos con bosquejo, pues va a ser una reconstrucción, perdón la expresión, a ojo, aproximaciones, y pueden haber muchos errores porque pues no se tiene claridad o no se tiene puntualidad. Y ahora sí, ¿diferencia o no? Pues ya les expliqué que en términos como tal sí hay diferencia. Definiciones de diccionario, podríamos decir, valga la expresión coloquial, sí hay diferencia. Pero según la revisión 26, 29626 del Acta 296 de la Corte Suprema de Justicia del 2008, imagínense, hace 15 años, básicamente 14 años y medio, nos dice que para el caso colombiano no hay diferencia. ¿Por qué? Primero, en legislación colombiana no hay una diferenciación. Y segundo, no hay ninguna consecuencia práctica de hacerlo. Con esto la Corte cerró esa brecha que había de discusión donde de pronto algunas partes de defensa, algunas entidades decían, un momento, es que usted recolectó una evidencia física o un elemento de prueba. Entonces queda el investigador como, no, sí, un elemento. No, qué pena, pero no es el elemento porque tal cosa. No, eso ya no está sujeto a discusión para el caso colombiano. Ambos son iguales, son sinónimos. Así serán tratados, aunque de manera, como les digo, etimológica, manera de significado, sean diferentes. Una vez visto qué es elemento de prueba, si eso no es diferente de evidencia física, qué es la cadena de custodia, vamos a trasladarnos al artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 275 nos establece qué tipo de cosas pueden ser elemento de prueba. Pero antes de eso, regresémonos un poco más, o adelantémonos más bien un poco más a lo que podrían denominarse medios cognoscitivos o medios de conocimiento. ¿Por qué? Porque tanto los elementos de prueba como evidencia física, como la información que se recolecte, son elementos de prueba. De lo que nosotros recolectemos en una escena del delito, se van a convertir en medios de conocimiento ante la autoridad competente en las etapas de juicio o anteriores si de pronto se ordena otra situación. ¿Por qué? Porque yo recolecté, por ejemplo, un arma de fuego. Volvamos al arma de fuego, lo más básico. Bueno, recolecté un documento. Sí, el caso por ahí muy nombrado que hay, pueden buscarlo por redes, donde una persona de la Armada Nacional supuestamente había recibido unos dineros, supuestamente, y había un recibo de constancia. A este recibo se le hizo un análisis pericial dactiloscópico que permitió determinar que sí era la impresión dactilar de este señor alto directivo, alto mando de las Fuerzas Armadas, pero una vez que se le solicitó prueba documentológica, dijeron, sí, puede que sea la huella del señor, pero es una huella que ha sido plasmada no por la mano de él, ¿sí? No directamente por la mano sobre la superficie, sino al parecer por un medio diferente, por ejemplo, litografía, impresión o como le quieran mencionar. Entonces miren todo lo que puede conllevar un elemento de prueba o una evidencia física en un proceso. Entonces, este elemento que se recolectó, esta evidencia física, se convirtió en un medio de conocimiento para la autoridad que se denomina la prueba pericial. Ah, pero es que tengo una entrevista forense, como vamos a mirar más adelante. Es una prueba testimonial. Un medio de conocimiento demostrado en prueba documental, prueba testimonial. Y prueba documental, por ejemplo, el álbum fotográfico que hice en la escena, por ejemplo, el mismo documento que se anexó en este caso del recibo donde estaba la huella de la persona. Todo esto son los tipos de prueba que tenemos sumados a otras más y la información que se pueda recolectar, que es denominada información legalmente obtenida. ¿Por qué les hago alusión a esto? Porque todos los elementos relacionados en este artículo 275 van a tener que convertirse en esos medios de conocimiento. Si no, perdón la expresión, ¿para qué lo recolectamos? Perdimos el tiempo recolectando cosas que no van a cumplir ese propósito. ¿Cuáles son? Primero, la criminalística tiene unos principios que de pronto hemos escuchado o han escuchado en otras conferencias en otras partes, que son, generalmente, pues bueno, son 8, pero aquí vamos a hacer alusión a algunos. Primero, principio de uso. Serán elementos de prueba, evidencias físicas, todas las armas, instrumentos, objetos o cualquier otro medio que se use o se utilice para ejecutar la conducta. Principio de uso. Cuando yo uso un arma de fuego y la disparo, esa arma
va a producir un resultado, ¿sí o no? Que lo vamos a mirar ahorita. Pero resulta que yo quedé grabado, que hoy en día es muy utilizado, las filmaciones de sitios tanto públicos como privados. Y recordemos que si es un sitio público, pues será más sencilla la procedencia de la recuperación del material, pero si es un sitio privado habrá que pedir consentimiento a la persona y esta persona tendrá que entregarlo de manera voluntaria y si no, pues se solicitará una orden a la policía judicial o se sugerirá pues que se emita una orden a la policía judicial o autoridad competente para que se pueda recuperar. Eso está muy claro. Entonces, cuando la persona en un sitio privado nos quiere otorgar su video, esto es otro tema, pero es importante que lo tengamos claro. Si yo voy a un sitio, es un sitio privado, y hay una persona que grabó un video de, por ejemplo, un homicidio, caballero, ¿me puede otorgar el video? Sí, Alice, entonces acta de consentimiento, o si no, venga, una entrevista de una vez, y mediante la misma entrevista usted lo aporta de manera voluntaria, se embala y se rotura el video y demás. Entonces, para que lo tengamos muy claro. Huellas, rastros, manchas y residuos. Entonces, hemos dicho que el principio de uso es todo elemento que yo utilice para la comisión de la conducta. Cuando yo disparo esa arma de fuego, esa arma de fuego impacta una superficie, el proyectil expulsado por la boca de fuego del arma impacta una superficie, choca contra una superficie de contacto, de soporte, y produce una oquedad, produce una herida, produce una laceración, lo que sea. Eso se convierte en principio de producción de la criminalística, es decir, las huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares que queden de la comisión de esa conducta punible. ¿Qué más? Si yo hago un allanamiento y registro, que es una orden a policía judicial, pues todo lo que yo identifique, no lo que haya, recordemos, capacidad demostrativa, sino lo que identifique dentro de esa diligencia de allanamiento y registro como elemento de prueba, va a tener carácter de un tipo de los elementos de prueba que mencionamos aquí. Por ejemplo, siempre consideramos que al ir a un allanamiento, pues vamos a encontrar armas, explosivos, estupefacientes o muertos y demás. No, no solo eso, recordemos que es muy importante, se lo digo por experiencia, cuando vayamos a los sitios de los hechos o a los allanamientos y registros, sobre todo allanamientos y registros, porque es que ya vamos a vincular a alguien a un proceso, pues que yo identifique, por ejemplo, documentos, fotografías, cuadernos que tengan apuntes, computadores con información, o los celulares, porque eso es lo que hoy en día más puede vincular a una persona a un proceso. Sí, claro, la sangre nos puede vincular, un arma de fuego, pero algo que casi no percibimos casi nunca son este tipo de evidencias que son también muy importantes. No estoy diciendo que las armas y lo demás no, pero este tipo de evidencias documentales, evidencias informáticas o digitales, evidencias fotográficas, cuadernos, apuntes, bueno, etcétera, pueden ser de vital importancia. ¿Por qué no hacer un allanamiento, por ejemplo, para reclutar un par de zapatos porque en el sitio se encontró una huella de pisada de carácter tridimensional, por ejemplo, sobre barro? Entonces, no siempre los allanamientos van a ser de lo que consideramos en nuestra mente o estamos predispuestos a pensar. También las inspecciones corporales y registros personales. Sobre esto, las inspecciones corporales aplican mucho. Ustedes pueden ver el famoso programa de esos que pasan por canales de investigación de alerta aeropuerto y todas esas cosas donde una persona lleva, por ejemplo, ingerida o un correo humano, lleva elementos. Y valga la aclaración, no se dice mula, porque es una expresión muy despectiva, recordemos. Se dice correo humano o persona ingerida, que es el término más exacto, y es que el término mula pues es muy despectivo. Se pudiera utilizar en otros tiempos, pero ahora ya es una buena recomendación para que lo empecemos a utilizar adecuadamente, sobre todo por los servidores públicos que ejercen la actividad. Entonces, en estos programas se ve que la persona va ingerida, lleva consigo unos elementos o en su interior, pues le hacen una inspección corporal, la pasan por ejemplo por el body scan, y pues ahí se revela que lleva consigo esos elementos ilícitos y le hacen una inspección, eso se configura en inspección corporal, sea por consentimiento o sea por autoridad competente. ¿Y qué es el registro personal? No lo confundamos con el que hace Policía Nacional, porque ese es otro tipo de registro que es preventivo, es indiscriminado. Este tipo de registro personal del artículo 248 del Código de Procedimiento Penal, si no estoy mal, son 247 y 248 los dos. Este artículo nos dice que es un tipo de registro cuando hay una persona que ya está vinculada a un proceso y sabemos o creemos con certeza que lleva consigo un elemento ilícito. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué no lo mandamos a registrar por la Policía Nacional? Sino que le hagan una requisa y pues le incauten el elemento. Pues claro, si es un arma de fuego no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Pero ¿qué tal que lleve consigo una USB? Digamos, que sea un pornógrafo infantil, lastimosamente sea un pornógrafo infantil y lleve consigo un arma, una USB con videos.
¿Será que la Policía Nacional al registrar a esta persona de manera preventiva le puede incautar esa USB? No es que le vamos a incautar esa USB, pero ¿con base en qué? Entonces, aquí es que aplica mucho ese registro personal. No voy a profundizar, pero los invito a que nos leamos las sentencias C789 del 2006 y C822 del 2005 que nos pueden encaminar mejor sobre ese tema. Dinero, bienes y efectos provenientes de la conducta. Resulta que yo soy narcotraficante, vendí una tonelada de estupefacientes, eso me generó tantos millones de dólares. ¿Yo qué hago con esa plata? Entonces, aquí ya los investigadores no persiguen solo la sustancia ilícita, sino que persiguen los resultados que generó esa sustancia ilícita. Lo que actualmente muy, sobre todo en Policía Nacional, se denomina investigación espejo. Es decir, no solo perseguir el delito, sino perseguir también los bienes derivados de ese delito. Y de aquí es que se utilizan mucho los términos de comiso o de extinción de dominio. Comiso que está por ahí en los artículos 80, 82, 85 del Código de Procedimiento Penal, y por la extinción de dominio que ya se maneja desde una instancia diferente, para que lo tengamos muy presente. No solo se persigue lo que se hizo, no solo se persiguen los elementos y las personas que cometieron el delito, sino lo que se produjo, las ganancias, podríamos decir, los beneficios, el usufructo. ¿Qué más es elemento de prueba? Ya dijimos, documentos de toda índole y que se pueden convertir en prueba documental con base en el artículo 382 y creo que en el 420 y algo del Código de Procedimiento Penal, por ahí lo van a encontrar. ¿Qué más puede ser elemento de prueba? La entrevista forense que se le realiza a niños, niñas y adolescentes. Y ustedes dirán, bueno, pero es que en el primer video, si no estoy mal, usted nos dijo que las entrevistas ya no eran elementos de prueba, que eso lo íbamos a encontrar en los aspectos transversales del manual de cadena de custodia. Efectivamente, las entrevistas no son elementos de prueba. No son elementos de prueba. Las entrevistas no son elementos de prueba. La única entrevista que es elemento de prueba es la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes. Ojo, forense, no cualquier entrevista de niños, niñas y adolescentes. Porque hace un tiempo me llamaban de una parte X que trabaja con las autoridades competentes a preguntarme eso y me decían, pero si un niño es testigo de un hurto, le hacemos entrevista forense y esa entrevista la embalamos y la rotulamos. No, porque no va relacionado con la entrevista forense. ¿Cuándo se hace entrevista forense? Cuando un niño, niña, adolescente es víctima de delitos de agresión sexual en todas sus formas. Ahí se aplica la entrevista forense. Depende del protocolo que se aplique, si es Rataxatac, Michigan, Nich, bueno, el que sea. Pero ahí ya se entrevista forense y esa es la que se embala y se rotula, no las demás. En el proceso penal, por ejemplo, se aplica la entrevista de niños niñas con base en los artículos 105 y 150 de la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Pero ese tipo de entrevista no es forense y por lo tanto no se embala. Solo la forense de que trata la Ley 1652 del 2013 y el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal. Solo esa es elemento de prueba y solo esa se somete a cadena de custodia. Las demás, no. Espero que haya quedado claro. Mensajes de datos, información de redes sociales, chats, Facebook, correos electrónicos. Es más, información grabada, por ejemplo, en aparatos como impresoras que manejan memoria de impresión, también puede ser evidencia denominada digital o información de datos. ¿Por qué? Porque esto se convierte en la prueba o el elemento que nos va a vincular el origen de la información, nos va a vincular la relación de una persona con ese amenaza por Facebook, con ese video ejecutando tal actividad, con esa estafa que se cometió, con el vishing, el smishing, el phishing, el grooming. Bueno, van a encontrar ustedes toda la gama de delitos que se pueden cometer de manera digital y que también pueden ser complementados por otras modalidades. Yo puedo cometer, por ejemplo, hurto, ¿sí? Mediante medios electrónicos. Y nosotros tenemos un video donde le recomendamos a la comunidad que por favor no haga caso de esos mensajes. Es que usted se acaba de ganar un descuento del IVA, rellene este formulario. Es que le vamos a hacer una devolución de dinero del banco. Es que usted actualice su cuenta de Gmail, al correo le llega un mensaje de que usted se ha ganado un bono de Olímpica, del Éxito, de cualquier supermercado. Por favor, primero verifiquen esto. Lo llaman, ¿sí? Lo llaman. Es que mire, es que usted es candidato para un programa nuevo del banco y le vamos a enviar a su celular un código, por favor no se lo dicte a nadie, porque este código es su código de seguridad, solamente díctemelo a mí y ahí ya aplicamos el programa. Entonces, ¿le llegó el código? Sí, dícteme el código y ese es el código para entrar al token o el código de seguridad de su cuenta del banco y con eso ya
Después de esa primera llamada no lo van a robar. Ahí es solamente para asegurar el acceso a su cuenta y después de eso es que ya van a empezar a sacarle dinero de sus cuentas. Entonces, por favor, no hagamos caso de este tipo de delitos que se cometen de manera virtual. Para mirar dónde están este tipo de conductas, nos vamos a ir al artículo 269A al 269H de la ley 599 del año 2000, que es todo lo denominado pues con los delitos que podríamos denominar pues informáticos. Para esto recordemos que las entidades de seguridad del Estado, sobre todo la Policía Nacional, tiene lo que llamamos nosotros investigaciones cibernéticas o el famoso CAI cibernético, donde ustedes van a poder ingresar y pues poner sus denuncias y demás. Tengámoslo muy presente, pero ojalá que no vayan a caer pues en ninguna de estas modalidades de hurto o estafa mediante medios informáticos. También mensajes de WhatsApp, como decíamos, o redes sociales, comunicaciones y, por ejemplo, que una persona X le hizo a usted una extorsión por su Facebook y le dijo, esto también está muy de moda hoy en día, por su WhatsApp, a su correo electrónico, es que yo tengo unas fotos privadas suyas de usted haciendo X actividad sexual, íntima, lo que sea. Y si usted no me paga, lo voy a boletear. Muchas veces sin tener la información. Entonces la gente dice, bueno, ¿yo cómo hago para preservar eso? ¿Será que solamente descargar el video y entregarlo a la fiscalía? Pues hombre, si es una persona particular, sí, pero cuando no, se debe acudir a la autoridad para que designen una persona capacitada en este tema que es la recuperación y preservación de esa evidencia digital. No solamente es dar, descargar y quemar el CD o quemar la información y embalar y rotular, no. Porque recordemos, y vamos a hablar ahorita de los principios de los requisitos de validez, que debe preservarse la autenticidad y la capacidad demostrativa. Entonces, ¿cómo lo hago? Nosotros, por ejemplo, acá en Hunter Colombia, hacemos preservación de información digital. Esto es una preservación de información digital sometida a cadena de custodia en una bolsa antiestática, como decíamos, para que no vaya a ser afectada por campos electromagnéticos. Nosotros nos encargamos, y eso lo hacen muchas entidades del Estado también, deben tener cierto grado de conocimiento, pero se hace. Que por ejemplo usted lo están estafando, lo están amenazando, lo están extorsionando, que si no yo digo que usted me violó, que usted tal cosa. Entonces se hace la preservación no solamente del video, de la imagen, del chat, sino que se preserva el perfil de las personas, se preserva las publicaciones, se preservan los chats, se descargan los archivos y eso lo sometemos a una suma de verificación o código hash que va a ser como la cédula pues de ese archivo y a partir de ahí, si yo a ese video, por ejemplo, o a ese cúmulo de archivos le cambio una letra de mayúscula a minúscula, ya me va a cambiar ese código hash. Si el video tenía 1 minuto 31 segundos, va a botar un código hash, pero si yo le quito el último segundo, ya va a cambiar el código hash, ya no va a ser el mismo. Entonces se convierte como en una identificación que va a impedir que si se le hacen cambios, pues no se note. Pero si usted no somete esto adecuadamente a la cadena de custodia, yo le puedo alterar, quitar, borrar, poner, sumar, recortar al video, a la imagen o demás, y pues nadie se va a dar cuenta. Si yo una imagen que guardé y le saqué el código hash o suma de verificación, le hago Photoshop, por ejemplo, y le borro algo, esto ya va a alterar en la suma de verificación. No va a ser la misma, entonces me va a demostrar que se atacó, se afectó la autenticidad del elemento. Si quiere más información respecto del tema, o lastimosamente tienes un caso, por ejemplo, de uso ilegal de tu marca también, donde alguna entidad está utilizando tus informaciones, tus cuentas o tus publicaciones, tu propaganda, o te está siendo amenazado, extorsionado, estafado, te están cometiendo hurto por estos medios, pues puedes ponerte en contacto con nosotros para hacer esa preservación precisamente. No que es que hice una grabación en mi celular de video, de audio, y necesito preservarla, se hace la preservación para poder que se demuestre esa trazabilidad de dónde se obtuvo, que quedó auténtico y que quedó preservado de la mejor manera posible. Recuerda que nosotros como Hunter Colombia estamos precisamente para tratar de dar soluciones a esas situaciones que afectan tu tranquilidad, tanto jurídica, social como familiar. ¿Qué más son elementos de prueba? Lo vemos acá. Dentro de esos documentos, por ejemplo, que habíamos mencionado, recordemos que también, no sé si me quedo como faltando, no solamente son los documentos impresos, como hablamos de la huella en el papel y eso, no, también pueden ser las evidencias grafológicas. También, ¿qué más pueden ser elementos de prueba? Confrontaciones de voz, por ejemplo. Todo tipo de confrontaciones que puedan haber. Para eso nos vamos a ir al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal que nos habla de los métodos de identificación. Cartas dentales o los patrones de mordida, pues que le llamamos de pronto en algún hecho o en alguna actividad ilícita.
todo lo que son patrones de voz, pruebas manuscriturales y todo lo que van a encontrar en el contenido del artículo 251 también pueden ser sometidos a cadena de custodia. ¿Para qué? Para que hagan parte de esta gama de elementos probatorios que tenemos ahí, de huellas, de rastros, de indicios, de elementos utilizados y todo lo demás. Requisitos de validez de la cadena de custodia, ¿qué son? Pues son aquellos que preservan o guían, digámoslo así, son como una pauta de seguimiento para poder asegurar que los elementos cumplen con las características de un elemento probatorio. Casi siempre estamos acostumbrados a escuchar estado original, mismidad o mismicidad, autenticidad, pero este manual nos especifica de manera muy clara y es algo importante todos los requisitos de validez de la cadena de custodia, empezando por, ya hablamos de la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Pues hombre, la verdad es que el manual de cadena de custodia no nos da una definición puntual. Nosotros tenemos acá, y ya les habíamos recomendado en otro video, creo que el anterior, pues que tengan su manual físico, ¿cierto? Si no, lo pueden descargar de nuestra página de Hunter totalmente gratuito. Entonces vamos a ir al manual de cadena de custodia, donde vamos a encontrar los requisitos de validez. Requisitos de validez de la cadena de custodia en la página 11. Entonces nos dice autenticidad. Se atribuye el término a la correspondencia objetiva de los elementos hallados, recolectados y embalados, transportados y almacenados, que sean analizados técnica o científicamente para extraer su capacidad demostrativa. Eso nos dice el manual de cadena de custodia. Si nos vamos al artículo 277, si no estoy mal, del Código de Procedimiento Penal, busquemos acá el 277, que ya lo tengo por aquí a la mano. Entonces el artículo 277, ¿qué nos dice? De la autenticidad. Nos dice que autenticidad, elementos materiales probatorios y de evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de la cadena de custodia. Y dice que la demostración de esta autenticidad de los elementos de prueba no sometidos a cadena de custodia está a cargo de quien lo aporta. ¿Pero qué es autenticidad? Yo se lo voy a resumir en dos palabras para que lo tengamos muy claro. Características individualizantes o características únicas. Perdón, yo me lo quito. Sí, acá lo tengo. Entonces, digamos que yo tengo un reloj. ¿Cuántos relojes de estos se pueden haber producido por la marca, la marca que lo fabricó? 1000, 2000, 5000, 100.000, 50.000, no sé. Cada que uno de estos relojes tiene aquí un número de modelo, PRG 240. Cada uno de estos relojes modelo PRG 240 salen de la fábrica, salen iguales en su caja, en todo. Entonces, ¿qué los hace auténticos uno del otro? Pues hombre, que este reloj se ha caído, se ha golpeado, se ha rayado, se le ha cambiado pulso porque se ha partido, que este reloj de pronto se le dañó algo, se le salió un tornillo, eso es lo que lo hace único y auténtico. Igual ¿por qué lo digo? Porque pues es muy sencillo para un arma de fuego que tiene número serial decir que es auténtica porque su número serial le da la autenticidad. Es muy sencillo para un vehículo con sus guarismos o sus números de serie de motor, de chasis, el VIN, etc. Pues decir la autenticidad porque viene ya con un número o algo identificativo. Pero ¿qué pasa cuando son elementos de producción masiva que no tienen ningún tipo de identificación? Ahí es donde comprendemos mejor ese término de autenticidad. Porque a un arma de fuego no solamente la hace auténtica el serial, también que se peló una punta, se le partió la empuñadura, se rayó con X situación, que se ha perdido el pavonado por uso. Todo eso es lo que hace auténtico un elemento, es decir, características únicas. Por favor, guardémonos eso. Características únicas o individualizantes. Es decir, que no se repitan en otro. No, pero es que mire que este reloj tiene el mismo rayón que tiene el mío en la misma parte. Sí, pero es que eso no es la única característica individualizante que tiene. Tiene más. En otra parte tiene más rayones, pelones, mugre, partido, rayado. Entonces, no es solo una, es el cúmulo de estas características que lo hacen único. Esa es la autenticidad. Capacidad demostrativa ya la explicamos. Es esa aptitud que tiene un elemento para probar algo. La identidad es que cuando yo colecto un elemento y lleno este formatico que es el formato de rótulo, aquí donde dice descripción, elementos, materiales probatorios de evidencia física, aquí debo llenar bien toda la información que me identifica el elemento, pero además de eso, qué fecha lo encontré, qué hora, dónde, en qué dirección y en qué parte de esa dirección lo encontré y todo lo demás. Esto es lo que identifica el elemento.
llenar bien toda esa información de tal manera que no quede lugar a dudas. Por eso hay muchos tipos de elementos como CDs, por ejemplo, que no tienen números seriales. Pues hombre, miremos que a veces tienen un número de anillo que le llamamos en la parte del centro. Si no, pues hagámosle un número propio con alguna superficie que haga un rayado o algo para que nos identifique ese elemento. Por favor, que siempre traten de identificar los elementos adecuadamente en el proceso. Integridad, que los elementos no se van a perder, no se van a dañar, no se van a alterar en sus componentes. Volvemos al arma de fuego. Resulta que yo aporto un arma de fuego y esa arma de fuego venía con un cargador y 15 cartuchos para sí. Entonces resulta que cuando yo llevo esa arma de fuego, así quedó en el rótulo, así quedó aquí en el formato de rótulo, pero cuando yo la llevo al almacén de armamento, según el decreto 2535 del 93, que es la legislación colombiana para el caso, creo que está como en el artículo 90 o algo por ahí, esa descripción que debe reposar en los almacenes de armamento de la policía y la fiscalía. Entonces cuando yo lo llevo, me van a decir, oiga, un momentico, pero es que aquí el arma viene, sí, el arma, viene el cargador o proveedor, pero es que solamente vienen 10 cartuchos, no vienen 15. ¿Dónde están los 5? Ah, no, sí, ahí están, pero vainillas. No, pero es que dice cartuchos. Entonces debe haber una constancia de por qué se perdió esa integridad de ese elemento. Porque ya no son 15, sino que son 10. Porque si no, se habrá cometido una actividad que denominamos, o es un delito que denominamos ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio o obediencia física. Y eso está en el artículo 454b del Código Penal, que es aquellos delitos que cometemos contra la administración de justicia, pero en este caso sobre los elementos de prueba. Y por eso se puede pagar cárcel. Entonces debe haber una constancia de si se perdió la integridad de un elemento, ¿por qué se perdió? No porque sí. Para eso nos apoyan otros principios o requisitos de validez, como por ejemplo la preservación, la seguridad y la continuidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pero vamos acá a continuar, ya los tenemos ahí todos. Entonces, de la integridad saltamos a la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Pues que toda persona que estuvo en contacto con el elemento tiene que quedar registrada en el formato de cadena de custodia. Y de ahí viene que si yo le estoy entregando a usted este elemento de prueba, me tiene que firmar aquí en la cadena de custodia. Hay una recomendación. Cuando le firmen, no solamente entregue y vayas, porque la persona se queda con lo que firmó. Usted no. Usted debe llevarse entonces una constancia. Por favor, me firma la continuidad. Aquí donde dice nombre. Ah, sí, listo. Entonces, por favor, firme y venga, yo le tomo una foto para quedar con mi constancia de que usted recibe. Una foto, un escaneo, una fotocopia, para checar con la constancia de que esa persona recibió. Y no solo eso, váyase inmediatamente donde el investigador líder del caso, que es el que ahorita tiene el poder de registrar esto, o el investigador autorizado por la fiscalía para acceder al SPOA, para que le registre una vez esa continuidad. Es decir, yo me desprendo del elemento, yo me desprendí y eso queda ahí, que recibió Miguel Calambás, el elemento. Ya yo me libro. ¿Por qué? ¿Será que el elemento se puede perder? ¿Será que a veces se nos olvidan las cosas? Claro. Un caso típico, un CD recolectado de una cámara de video de un sitio X donde está grabada una actividad ilícita. Usted lo pidió, usted lo recolectó, pero usted se lo entregó a otro compañero. Listo, siguió el caso, siguió la vida, pero usted fue el que lo ingresó al SPOA. Pero cuando usted se lo entregó al compañero, se le olvidó el pequeño detalle de tomarle la foto y de ingresarlo al sistema. Simplemente, listo, chao, gracias, hasta luego. Con el paso del tiempo llaman a audiencia de juicio, porque eso es un elemento, podríamos decir, reina, porque ahí es donde se ve que la persona que cometió la actividad ilícita. Listo. Resulta que su compañero se le perdió el CD, se le perdió el video. Vamos al caso, pues, extralimitémonos pues con la imaginación. Se le perdió el video, nunca lo llevaron al almacén de evidencias, él lo tenía. Pero ya han pasado 2 años, se le traspapeló, se le embolató y se le perdió el video. Y llamaron a audiencia de juicio y lo citaron a ustedes como testigo. Pero cuando en la fiscalía van y miran, oiga, miremos aquí en el SPOA nombre de quién está el DVD con el video. Ah, aparece el nombre de Carlos Pérez. Venga, investigador Carlos Pérez. No, pero es que yo lo entregué. Sí, pero es que en el sistema aparece usted. Y van y le preguntan al otro investigador, venga, ¿y el CD? Que él dice que se lo entregó a usted. No, no me entregó nada. ¿Dónde está la constancia que me lo entregó? En ninguna parte. Entonces, por favor, por salud económica, por salud jurídica, ¿sí? Por salud mental, tomen fotografía de cuando les reciban o escaneen o saquen copia y llenen de una vez o pidan que se les llene esa continuidad en la cadena de custodia. ¿Cómo así? Resulta que ustedes pueden
ingresar a nuestra página Hunter Colombia, por ejemplo. Perdón. Ustedes pueden ingresar a nuestra página de Hunter Colombia desde el portal. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Acuerden que pueden descargar todos los formatos de manera gratuita, pueden hacer búsquedas en bases de datos, como ya hemos mencionado en otros videos. Y van a ingresar acá. Bueno, primero, una precisión. Qué pena que utilice este espacio para esto, pero hay muchas personas que nos piden que les demos acceso, ¿sí? Que les demos acceso como editores a los formatos. No se puede. No se puede darles acceso como editores a los formatos. ¿Por qué? Porque si le damos acceso como editores, usted podría borrarlos, dañarlos. Entonces no se puede. Aquí hay una explicación muy sencilla sobre cómo descargar los formatos. Aquí está, mire. Usted simplemente hace lo siguiente. Si está en PDF, pues simplemente selecciona el formato y le da a descargar aquí en la parte derecha. Y si está en Word, pues no pida acceso, que es cuando le aparece aquí el botón de solicitar acceso. No necesita pedirlo. Simplemente vaya a ese archivo, descargar y le da aquí donde dice Word. Listo, y lo descarga, no necesita pedir acceso. Con eso gana tiempo porque a veces no podemos contestar en tiempo real las autorizaciones. Y segundo, pues no va a perder, pues usted, si necesita utilizarlo ya, por ejemplo, pues no va a tener ese espacio ahí perdido. Y también para nosotros, pues nos ahorraría tiempo y espacio. Por eso colocamos esta explicación. Aquí puede descargar usted todos los formatos. Entonces miremos el 8, por ejemplo, que es el registro de cadena de custodia. Aquí es donde les digo que ustedes deben dejar constancia que la persona les firme y tomarle foto a esa firma, escaneo o pantallazo y hacer que este registro de continuidad quede subido o cargado al sistema SPOA, porque si no, como digo, pueden tener inconvenientes. Se lo digo por experiencia, por no decir más, de que pueden tener inconvenientes por eso. Principio de preservación. Entonces tenemos que en el principio de preservación es básicamente que el elemento va a ser sometido a las condiciones adecuadas mediante las cuales va a mantenerse auténtico por la mayor cantidad de tiempo. ¿Cómo así? Si yo tengo una sustancia biológica en estado líquido, por ejemplo, encontré un lago hemático y lo voy a recolectar el fluido, contenido gástrico de una persona, bueno, contenido de una muestra de sangre que se obtuvo o demás, pues yo no voy a dejar esto simplemente embalado y rotulado y ahí en la oficina donde le pueda dar el sol. ¿Por qué? Porque va a perder la capacidad demostrativa. La preservación me dice que deben ser sometidos a cadena de frío. Entonces aquí vamos a ir, adelantémonos un poco a lo que vamos a ver más adelante en los aspectos transversales. Ustedes van a poder descargar gratuitamente, ya les habíamos dicho, de nuestra página de Hunter Colombia, manual de policía judicial, manual de cadena de custodia, sin costo alguno. Van a poder irse, como les decía, a la página 42 del manual en adelante y van a mirar que aquí les va a decir, y esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí les va a decir cómo preservar ese elemento, cómo preservar esos elementos, cuál es la mejor manera de preservar los elementos. ¿Sí? Porque es que no podemos decir que si vamos a recolectar, por ejemplo, un artefacto explosivo, lo vamos a colocar contiguo a una cocina donde hay una pipa de gas, donde hay de pronto calor. No, aquí nos explica cómo se debe preservar un elemento de prueba. Por ejemplo, en uno de nuestros videos de TikTok explica cómo preservar prendas de vestir, que si están en estado húmedo deben ponerse a secar. Si están en estado húmedo, no se pueden embalar y rotular húmedas. ¿Por qué? Porque eso va a causar que se descomponga y va a causar un daño. Se descomponga la sustancia biológica por la humedad y va a causar un daño a los elementos de prueba. Si había un perfil genético, ya no va a haber la posibilidad de recuperarlo. Entonces, aquí vamos a ver más adelante, de la página 42 a la 56, cómo se hace eso, cómo se preservan adecuadamente cada uno de los elementos. Por ejemplo, miren, sustancias acelerantes o combustibles o comburentes. No utilizar recipientes plásticos. Entonces ya usted sabe que no va a poder utilizar un recipiente plástico para este tipo de sustancias. Progresivamente, ya tenemos algunos videos sobre cómo recolectar elementos en TikTok sobre todo y en nuestros shorts de YouTube, pero progresivamente vamos a ir subiendo más videos sobre cómo identificar, recolectar y embalar elementos, videos muy cortos como para que sean de la mayor utilidad posible. Listo, preservación. Ahora, seguridad. La seguridad nos dice pues que yo no voy a dejar en los embalajes, por ejemplo, posibilidad de que alguien me los cambie, me cambie el elemento, me lo altere, me lo dañe, me lo destruya, se pierda, sino que debe estar correctamente
embalado, rotulado y preservado, almacenado. Esta es la seguridad. ¿Cómo se garantiza la seguridad? Otra vez, mediante la continuidad. Cada persona que entra en contacto con el elemento debe garantizar todos los requisitos de validez del elemento durante el tiempo que esté en su poder. Entonces, a mí me corresponde garantizar la seguridad de ese elemento durante el tiempo que esté en mis manos. ¿Cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad? Pues hombre, si no hay nada que pedirle al elemento de prueba, llevarlo al almacén de evidencias. No nos quedemos con elementos de prueba en los cajones de las oficinas, sobre todo para los investigadores, para los policías nacionales, las fuerzas militares, que son los que más recolectan ese tipo de evidencias. Sector salud. Vamos a ver más adelante los tipos de almacenes de evidencia y que el sector salud, cuando hace la recolección de los frotis y demás, de los hisopados y todo eso, pues tiene que preservarlos en un almacén particular o transitorio particular, pero eso no es para que se caiga de por vida. Muchas veces uno va a los hospitales, puede que no tengan todavía implementado este tipo de almacenes, sino que lo tengan en una alacena, en un anaquel, un espacio aparte, pero no tiene la seguridad que debe tener un almacén de evidencias. Y ese elemento se puede perder y después la persona que va a pagar jurídicamente, recordemos, por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba, va a ser ese servidor de ese centro médico que lo tenía a su cargo. Entonces, la seguridad es supremamente importante y debe ser garantizada por cada uno de los que entra en contacto con el elemento, desde su hallazgo hasta su disposición final. Almacenamiento precisamente es que se conserve en un espacio adecuado. Recordemos que tenemos, lo vamos a ver como les digo más adelante, unidades de recepción de elementos de prueba, que es las que están en los laboratorios, almacén general de la Fiscalía, los satélites, tenemos los almacenes transitorios de Policía Judicial, tenemos los almacenes particulares, los almacenes de medicina legal y los armerillos de las entidades de las fuerzas militares. En cada uno de ellos debe garantizarse unos protocolos. Yo sé que Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional tienen unos protocolos bien definidos, unos instructivos incluso, sobre la conformación de un almacén transitorio, por ejemplo. La Fiscalía igual con sus almacenes generales y satélites. Pero puede, como les digo, que por desconocimiento algunas entidades, sobre todo particulares, no cuenten con esta información y no estén almacenando adecuadamente los elementos. Entonces, por favor, es una recomendación para que se tenga muy en cuenta que cada elemento probatorio debe tener su espacio, se debe agrupar en estivas, en anaqueles o como le llamen, pues de tal manera que no se mezclen unos con otros, de que no hagan contacto, que por simpatía o por agrupación o por lo que sea no vayan a entrar en contacto y se vayan a destruir unos con otros. Y a la vez, pues que no vayan a causar un daño, un incendio o alguna cosa. Registro es que toda la información de la cadena de custodia del elemento debe quedar en los formatos de cadena de custodia. Y toda modificación, daño, alteración, examen, cambio que surja en los elementos también debe registrarse ahí. Para esto es muy importante, por ejemplo, algo que casi no se usa y que en nuestro video de llenado del formato de cadena de custodia se lo explicamos también, y es que el registro de cadena de custodia, el PJ8, sobre su reverso, en la parte inferior, tiene un espacio para anotar las observaciones. Aquí está. ¿Qué son las observaciones? Pues efectivamente que se dañó el rótulo, observaciones que el elemento se alteró, que se mojó, bueno, lo que sea necesario colocar ahí. Incluso que es que me quedó mal escrito tal cosa y hubo que corregirla. Aquí se puede llenar esa parte, aquí en las observaciones, la aclaración de por qué se hizo eso. Y continuidad, como ya explicamos, pues que todo el que entra en contacto debe quedar registrado en la cadena de custodia y que todo el que entre en contacto con el elemento debe preservarlo, debe garantizar su capacidad demostrativa, su autenticidad y demás. Antes, en las versiones anteriores, miren aquí está versión 4, no sé si lo alcanzamos a ver, estamos en versión 4 del 2018. Recordemos que hay unos formatos que cambiaron el año pasado, inclusive en el 2022, para que lo tengan presente, son 10 formatos, en nuestra página de Honte los van a poder mirar, que es por los diferentes enfoques diferenciales, que el étnico y racial, que el etario por edades, que el de identidad de género y el de discapacidad. Hay 10 formatos que cambiaron, entre esos la inspección a cadáver, entre esos, está la página aquí. Miren, en nuestra página principal van a poder encontrar esos cambios que hubo, por si quieren de pronto actualizarse un poco más. Miren, formatos de policía judicial, agosto de 2022, ahí va a poder mirar a fondo esa aclaración. Listo, sigamos acá. Entonces, volviendo al formato de cadena de custodia al reverso, entonces vamos a mirar que antes, en las primeras versiones, venía la función de transportador.
Si ustedes miran esta versión 4, ya no existe la función de transportador. Ya no existe. Son custodios o peritos todos. ¿Por qué? Porque transportador no implicaba de pronto el término como tal responsabilidad, simplemente de llevar, más no de preservar. Entonces se eliminó esas columnas para marcar como transportador y ya todo. Así usted le digan, hágame un favor, lléveme este elemento al almacén, simplemente llevarlo, ya usted es custodio. Y durante esa media hora que le tome llevar el elemento, 1 hora, 2 horas, que lo tenga en su poder, usted es el garante de ese elemento de prueba. Y si le pasa cualquier cosa a ese elemento de prueba, adivine quién va a ser el responsable. Con esto concluimos el módulo 2A. Felicitaciones por tu interés, por tu dedicación. Recuerda que el seminario es totalmente gratuito. Recuerda que de nuestra página puedes descargar de manera gratuita también toda la información, formatos, manuales y demás. Recuerda que si quieres adquirir ya como tal el manual físico, pues puedes ponerte en contacto con nosotros, que vienen los dos manuales, Policía Judicial, Cadena de Custodia, y el procedimiento de inspección al lugar de los hechos del año 2020 del Consejo Nacional de Policía Judicial, es decir, 3 en 1. Recuerda que si necesitas preservación de evidencias digitales, también puedes ponerte en contacto con nosotros. Lo hacemos de manera profesional, idónea y bajo todos los protocolos estandarizados. Y que el próximo módulo va a ser los conceptos jurídicos o el marco jurídico de la cadena de custodia, donde vamos a tratar pues toda la historia jurídica desde que se originó la cadena de custodia con la ley 600 del 2000 y pasó a la ley 906 de 2004 y todas las modificaciones que han ido surgiéndose con base en los acuerdos del Consejo Nacional de Policía Judicial, con base en normatividades y demás, para que lo tengamos muy claro. Felicitaciones, recuerda que somos Hunter Colombia, el mejor servicio siempre.